museo es una importante entidad que forma parte del Ministerio de Cultura. Es uno de los depositarios de esas expresiones y como tal guarda valiosas colecciones pertenecientes a culturas pre-inca e inca, en piezas de cerámica, metalurgia, textiles, para solo mencionar lo más destacado. Estos valiosos bienes culturales de gran importancia para el estudio de nuestra historia se encuentran en las salas del llamado a ser primer centro cultural del Perú, que es el Museo de la Nación. Y pueden ser conocidas y apreciadas por los visitantes que constantemente recorren sus instalaciones, junto a las demás colecciones y presentaciones que diariamente se muestran en sus diversos y amplios ambientes. Estoy hablando del pasado. Este libro pertenece a lo que antes llamábamos el Museo de la Nación, que fue construido, digo construido en el sentido de diseño y ambientado y montado como tal, hace 40 años. 40 años que el doctor Cabieces emprendió esta tarea, que le fue encargado por el presidente Alan García. Curiosamente, luego el presidente García ordenó que lo cerraran. ¿Se acuerda usted que está de lo que estoy hablando? ¿Sabe usted del Museo de la Nación? ¿Lo recuerda? El edificio enorme que era el Ministerio de Pesquería, que luego pasó a ser el Banco de la Nación y terminó siendo un centro cultural. Buscábamos el Museo de la Nación. Las piezas más importantes de este Museo de la Nación provenían del museo más importante del Perú. El museo más importante desde que fue fundado, junto a Tello. Es más, este museo, que es el de la Magdalena, que ya hemos hablado en otros momentos, es el famoso Museo de Pueblo Libre. Este museo emblemático con su portada extraordinaria y con la tumba de Tello ahí, el más importante arqueólogo peruano. Ese museo en un momento pensó en que iba a ser trasladado al Museo de la Nación. Le repito, 40 años después, déjeme que le cuente que el museo no existe. De repente usted no se ha dado cuenta. Es triste contarlo porque ese museo tuvo y tiene una colección extraordinaria que está guardada. Esperemos todos que esté en los depósitos guardado. ¿Cuántas cosas usted donó? ¿Cuántas cosas yo entregué? ¿Cuántos amigos míos? Yo fui director de ese museo. Por eso hablo con el corazón. Hablo con el corazón porque una vida dedicada, una serie de personajes, y vuelvo a mencionar a Fernando Cabieces, que nunca cobró ni un sol por esa tarea, ni un sol. Le obligaban a recibir un sol, pero él lo decía, él lo entregó simbólicamente para hacer el museo que se inauguró y, repito, se cerró. Digo todo esto porque hoy día tenemos un invitado maravilloso. Es el director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Repito, es el que está en la Magdalena y para mayor abundamiento tiene una plaza frente al museo en el cual se luce notoriamente una cabeza de Bolívar hecha por Vittorio Macho de un monumento que nunca se llegó a hacer. Pero está ahí y los diseños están en el interior. En suma, toda la gente que sabemos del museo, sabemos la importancia que tiene. Han sido los más importantes personajes director de ese museo. Era realmente un privilegio y la consagración total ser el director de este museo, por lo que significa. La persona que ha venido a nuestro ruego, realmente ha sido un ruego, ha venido a hablar del museo porque hay noticias de este nuevo museo. Aparte de eso hay un museo que se llama el MUNA, que está en Pachacamac, en el cual muchas veces invitados maravillosos como por ejemplo Paloma Carcedo hemos hablado de este tema. Pero hoy día tenemos al director del Museo de Antropología, Arqueología e Historia y no quiero que parezca estoy un acertijo, pero está con nosotros el doctor Rafael Barón Gabay, a quien desde ya estoy absolutamente agradecido que hayas venido, querido Rafael. Bienvenido.
Gracias, Javier, encantado más bien de mi parte de estar aquí contigo y muchas gracias por tan floreada No me digas, presentación. pero no he dicho de repente lo más importante que yo es algo que él sabe la importancia que tiene y yo. No tiene nada que no sea admiración, porque podría parecer que uno tiene cierta envidia, pero en todo caso sería una sana envidia. En Lima, todos hemos conocido que en la historia había un personaje rotundo, autodidacta, magnífica, eh, aparece en los billetes. Y no echa boca grande, estamos hablando de María Rostorovsky. María Rostorovsky, este personaje que nos devolvió la historia de los incas, contado por ella y no por los libros, que hicieron lo que quisieron, pero Marita Rostorovsky era una cosa extraordinaria, un ser humano extraordinario, y yo creo que esto ha sido el mayor privilegio tuyo. Todos los que te conocemos y sabemos que tú eres la persona más cercana a Marita Rostorovsky. Eso te da una aristocracia que nadie la puede tocar, es verdad. Sí, sí, bueno, era una persona infinita, grandísima, lindísima y bueno, tuve la suerte de ser muy buen amigo de María. Compartimos mucho tiempo juntos, la acompañé a algunos de los eventos importantes de su vida, cuando recibió distinciones y bueno, muchos momentos, incluso en la investigación, Que ¿no? te obligan a un comportamiento, a una dedicación, a un respeto a la historia, de la misma manera como lo viste en ella, ¿no? En ella todo era una verdad absoluta. Bueno, era una persona que como historiadora sabía leer los documentos, los leía bien, era fiel a lo que decía el documento, con los filtros que siempre tenemos que usar los historiadores, pero era una historiadora de archivo y de campo, las Qué dos cosas, maravilla. ¿no? Que no Cuando él siempre dice, es tan sabía, frecuente. perdóname que te interrumpa, pero es algo que de repente nuestros amigos no es un tema que lo manejan muy rápido. Cuando él dice sabía leer, era que los historiadores se basan en códices, en documentos, en testimonios, en cronistas, que son los españoles que hace 500 años comenzaron a documentar para que esto llegara al rey. Y se escribía, porque claro, se dice hasta ahora y se asegura que no ha habido escritura en el antiguo Perú, pero ellos comenzaron a hacer una escritura de la oralidad. Y eso es importantísimo, pero hay que saber interpretarlo con esa condición de espacio y tiempo histórico. Hay que ponerse en el momento de lo que eso ocurría a través de esos escritos para comprender quién era Zairitupa, quién era Huayna Cápac, quién era Atahualpa, quién era Pachacútec. Esas cosas las hizo extraordinariamente María Rostorovsky. Eso es algo extraordinario. Así Y esa es es. la historia que debe de aparecer en los museos, pero esa es la historia que no aparece en los museos, porque déjenme que les cuente, repito otra vez la frase, no hay museo. Y yo estoy muy preocupado, porque la vez pasada llegamos a la Magdalena, preocupados porque el museo estaba cerrado. Pero aquí viene el momento que fue realmente una epifanía. Llegamos al museo y después de abordar a un seguro, y me parece maravilloso, personal de seguridad que no dejaba pasar a nadie, y le contábamos que queríamos hacer difusión del museo y me decía, no, tiene usted que tener la orden del presidente del museo, del director del museo. Felizmente pude averiguar quién era el director del museo en ese momento, porque los han variado muchas veces, y me dijo Rafael Barón. La suerte fue que en ese momento Rafael Barón se comunicó con el museo y permitió que entráramos. Y aquí viene la sorpresa. Tú me dijiste, mira la exposición que hay, la que hemos montado. Y cuando yo entré y vi lo que vi, no solamente vi al Perú que yo quiero y que usted quiere, vi estos objetos amados que por ser tan importantes muchas veces
están resguardados de manera especial en bóvedas, en cámaras, y nunca fue tan extraordinario como estar esos pequeño tiempo, pero pasando de una vitrina a otra, viendo algo. ¿Quién ha hecho ese guión? ¿Quién seleccionó esas piezas para esa exposición que fue hecha para la APEC? Fue hecha para la APEC. Vimos en APEC una oportunidad para exhibir las mejores piezas del museo, muchas de las mejores piezas del museo, algo que parece banal, pero al final determina muchas cosas en nuestras vidas. Conseguimos el presupuesto de APEC para hacer la exposición, para hacer el montaje, para sufragar los gastos que había que incurrir. Y todo lo hizo el personal del museo. Arqueólogos e historiadores del museo hicieron el guión. ¿Cuántas piezas guarda el museo de tu dirección? ¿Se tiene un estimado? Mira, piezas en realidad infinitas. Piezas inventariadas, las que llaman museables, 250.000 y un poquito más, porque avanza cada día el inventario. Escuchó usted bien, ¿ah? 250.000 piezas. El señor que las cuenta, que es el jefe de registro del museo, es el que lleva el registro, calcula que debe haber 250.000 más por inventariar. Y eso es sin contar fragmentos ni otras piezas muy pequeñas, menores, que pueden tener significado para los investigadores, pero son incontables realmente, ¿no? Como las conchitas de los conchales. El arqueólogo y los arqueólogos, muchas veces auspiciados por las universidades peruanas y por universidades del extranjero, vienen, hacen una excavación supervisada por el Estado y todo el material que encuentran va en unas bolsas, en unas cajas y se guardan en los espacios de los museos, que para eso es la razón. Los museos son repositorios de estos objetos, pero ya no hay espacio. Por eso se habló de un museo. Yo sé perfectamente que eso tú no tienes nada que ver, pero hay un museo que se llama el MUNA que se hizo en la gestión de Diana Álvarez Calderón. Así es. El museo se inauguró, yo vi la exposición, yo fui invitado, no pude ir, y escuché a Diana decir que al fin se le había otorgado a Pachacamac el glamour que no tenía. No entendí qué tenía que ver, pero ella pensó que este fantástico edificio, que además es magnífico en el sentido de los materiales usados, de todo, se inauguró. Se inauguró con una exposición y con una fiesta, todo muy bien organizado. Pero luego la realidad, que no vamos a hablar hoy día porque el tema es otro, se ha descubierto que el museo no tiene las seguridades que tiene que tener el objeto arqueológico para ser exhibido con lo que significa. El ejemplo más exacto es lo que ha hecho el Cairo, en Egipto. Han hecho el famoso Museo de Egipto, en el cual han esperado casi 100 años para decidir y llevar las piezas más grandes para construir el edificio sobre las piezas, como usted lo sabe. Pero hay piezas que todavía no han sido llevadas porque todavía no tienen la certeza que lo que tienen en esa área donde están ahorita puedan tenerlo en el nuevo edificio. Eso ha pasado en el MUNA, en el Museo de Arqueología, que hay muchos espacios que tienen una cercanía al agua que impiden la conservación de cerámicos o de textiles. Los expertos lo aseguran. Entonces, por eso cuando yo fui al Museo de la Magdalena y vi esta exposición que han montado ustedes, era tan agradable ver estas piezas que ya están climatizadas en ese espacio, que ya se han acostumbrado a ese clima que se le otorga en ese museo, que me parece magnífico. Me comentaste, y quiero que comentes de eso, que iba a empezar un plan de recuperación, de rediseño, de puesta en valor, puedo decir de rediseño o de construcción de obra nueva en los terrenos cercanos
al antiguo edificio de la Magdalena? Sí, así es exactamente, pero antes yo quería hacer un comentario. Si bien es importante tener 250.000 piezas inventariadas y otras muchas más por venir, es más importante, que es un número enorme, es más importante la calidad de las piezas que uno tiene, el origen de esas piezas, aparte de ser el repositorio para todas las confiscaciones y repatriaciones de material salido ilegalmente del país. El museo congrega el material rescatado de todas las excavaciones científicas, legales, que se han hecho en el país desde el inicio de la arqueología científica, desde la década de 1930 hasta 2010 más o menos. En ese momento ya cerramos los depósitos porque estaba todo absolutamente saturado.